Bienvenidos a esta segunda sesión sobre análisis de la situación económico-financiera de una empresa. En esta sesión vamos a centrarnos en el análisis económico, el análisis de la información contenida en la cuenta de resultados de una empresa. El análisis económico va a consistir en analizar de forma estática y dinámica los distintos componentes de la cuenta de resultados, de la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa, tanto en la vertiente de los ingresos como en la vertiente de los gastos. Consistirá igualmente en determinar la rentabilidad económica, que medirá el menor o mayor rendimiento generado por los activos de la empresa, por el conjunto de las inversiones realizadas para el desarrollo del negocio, así como analizar la productividad de la empresa, determinada por el grado de eficiencia del equipo productivo en la obtención de un determinado volumen y calidad del producto. En base a la estructura formal establecida en el Plan General de Contabilidad en relación con la cuenta de resultados, como ya sabemos, se obtienen dos márgenes o resultados distintos. El resultado neto de explotación, beneficio antes de intereses e impuestos, y un resultado financiero. El resultado neto de explotación va a ser el reflejo o el resultado de las distintas políticas de gestión llevadas a cabo por la empresa durante un periodo de tiempo. El resultado neto de explotación, como ya sabéis, se obtiene detrayendo del volumen de facturación, del importe neto de la cifra de negocios, de las ventas del periodo, todos aquellos gastos fijos y variables necesarios para el desarrollo de la actividad. Gastos de explotación de la empresa. El resultado financiero, por su parte, se calcula por diferencia entre ingresos y gastos financieros y su resultado va a ser el reflejo de las políticas de endeudamiento de la empresa, reflejo del nivel de endeudamiento de la empresa, de la forma que la empresa utiliza para financiar el desarrollo de su actividad. En este ejemplo vamos a ver la incidencia, la importancia que tienen las distintas políticas de gestión, políticas relacionadas con el resultado neto de explotación y políticas de endeudamiento en el ámbito empresarial, políticas relacionadas con el resultado financiero de la empresa. Vemos que la empresa X y la empresa Y parten de una misma cifra de ventas, de un mismo volumen de ventas por importe de 1.000 unidades monetarias. Los gastos variables de ambas empresas son de 400 unidades monetarias y eso hace que las dos, X e Y, obtengan un margen bruto de 600 unidades monetarias. En relación con los gastos fijos, la empresa X incurre en unos gastos o costes fijos o de estructura de 450 unidades monetarias, mientras que la empresa Y únicamente incurre en unos gastos fijos de 300 unidades monetarias. Esto hace que el resultado neto de explotación, que el beneficio antes de intereses e impuestos, que el resultado derivado de las políticas de gestión de la empresa en la empresa X ascienda a un importe de 150 unidades monetarias, mientras que la empresa Y obtiene un resultado neto de explotación de 300 unidades monetarias. Hasta aquí podría decirse que la empresa Y realiza una mejor política de gestión de sus recursos, o lo que es lo mismo, consigue obtener el mismo volumen de ventas, el mismo importe de cifra de negocios que la empresa X mediante la aplicación de unos gastos fijos o costes fijos, gastos o costes de estructura inferiores, mientras que la empresa Y incurre en 300 unidades monetarias, la empresa X, para obtener el mismo importe vía ventas, debe incurrir en unos gastos fijos de 450 unidades monetarias. A la vista de esto podríamos decir, sin disponer de mayor información, que la empresa Y realiza una mejor asignación de sus recursos, realiza unas mejores políticas de gestión. Si avanzamos en relación con los gastos financieros, la empresa X incurre en unos gastos financieros de 50 unidades monetarias, mientras que la empresa Y incurre en unos gastos financieros de 250 unidades monetarias. Ello hace que el resultado antes de impuestos en la empresa X pase a ser de 100 unidades monetarias, mientras que en la empresa Y pasa a ser de 50 unidades monetarias. Por tanto, el resultado neto de explotación era el doble en la empresa Y que en la empresa X, y decíamos que puede tener su origen en las mejores políticas de gestión realizadas por la empresa Y. Sin embargo, en relación con el resultado antes de impuestos, es decir, teniendo en cuenta el resultado financiero, los gastos financieros incurridos por ambas empresas, la empresa X pasa a tener una mejor posición que la empresa Y. Es decir, mejor posición vía resultado neto de explotación para la empresa Y, mejor posición en resultado antes de impuestos de la empresa X. ¿Por qué? Porque la empresa X únicamente incurre en unos gastos financieros de 50 unidades monetarias, mientras que la empresa Y incurre en un importe de 250 unidades monetarias. A la vista de esto, podríamos afirmar, sin tener
mayor información, que es posible que la empresa Y tenga una estructura financiera en la que el peso de la financiación ajena, del pasivo, de la deuda, sea superior al de la empresa X. Y es por ello que la empresa Y tiene que afrontar un mayor importe de gastos financieros al tener que retribuir un mayor importe, un mayor volumen de deuda o de pasivo. Análisis estático. El análisis estático consiste en determinar los porcentajes verticales de cada una de las partidas o márgenes de la cuenta de resultados de una empresa. El porcentaje vertical no es más que el porcentaje que cada uno de los componentes representa respecto de la cifra de ventas. Si el importe de las ventas netas es el 100% y es un volumen de 1000 unidades monetarias, los gastos variables, que son por importe de 400 unidades monetarias, dividido entre 1000, nos daría un porcentaje del 40% respecto del volumen de ventas. Y así con cada uno de los márgenes y partidas. La utilización de los porcentajes verticales para realizar el análisis estático, herramienta que, como veis, es muy sencilla de aplicar, es de gran utilidad en la realidad cuando estamos realizando un análisis económico, un análisis de la información contenida en los documentos o estados integrantes de las cuentas anuales. Nos permitirá comparar y visualizar a simple vista cuál es el porcentaje que representan cada una de las partidas en, como en este caso, dos empresas. Lógicamente, en este ejemplo, como estamos partiendo de un volumen de ventas idéntico para ambas empresas, la forma de establecer comparaciones a simple vista sería mucho más sencillo, pero si estamos hablando de empresas cuyo volumen de ventas es muy distinto, el trabajar en unidades variables relativas, en porcentajes, es mucho más sencillo que hacerlo en valores absolutos. A la vista de esto, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver, por ejemplo, en relación con la empresa X, que el 60% del volumen de las ventas representa su margen bruto, o lo que es lo mismo, únicamente un 40% del volumen, del importe de la cifra de ventas de la empresa es absorbido en concepto de gastos variables. Si nos vamos al resultado neto de explotación, vemos cómo el beneficio antes de intereses e impuestos es un 15% del volumen de ventas, o lo que es lo mismo, de cada 100 unidades monetarias vendidas, 85 van destinadas a cubrir gastos fijos y variables, gastos relacionados con la explotación del negocio, y las otras 15 unidades monetarias constituyen el resultado neto de explotación de la empresa. En relación con los gastos financieros, se aprecia cómo únicamente representan un 5% del volumen de ventas, y finalmente en relación con el resultado antes de impuestos podemos valorar que representa un 10% de la cifra de venta. Es decir, de cada 100 unidades monetarias vendidas, 90 se destinan a cubrir la totalidad de los gastos derivados de la explotación, así como el pago o la retribución de la utilización de financiación ajena, de gastos financieros, y las otras 10 unidades monetarias constituyen el resultado antes de impuestos de la empresa. Si quisiésemos comparar a simple vista las magnitudes entre una y otra, podríamos ver en relación con el resultado neto de explotación, por ejemplo, como la empresa X tiene un 15%, mientras que en la empresa Y representa únicamente un 30%. En relación con los gastos financieros, a simple vista veríamos cómo en la empresa Y representan un 25%, una cuarta parte del volumen de ventas se destinará al pago de la retribución de la utilización de los fondos propios, al pago de la retribución de la deuda, comisiones e intereses derivados de la utilización de pasivo, mientras que en la empresa X únicamente representa un 5%. Y el resultado antes de impuestos en la empresa Y es de un 5%, 5 unidades monetarias de cada 100 son las que se obtienen como resultado antes de impuestos, las otras 95 estarán destinadas a cubrir la totalidad de gastos de explotación y gastos financieros, mientras que la empresa X sería el resultado antes de impuestos de un 10%. Análisis dinámico. El análisis dinámico se realiza aplicando porcentajes horizontales. Los porcentajes verticales en el análisis estático representaban el porcentaje que cada uno de los elementos o márgenes representaba en función a la cifra de ventas, al volumen de negocio de la empresa. Los porcentajes horizontales lo que van a hacer es relacionar la variación que se produce en una misma partida, en un mismo elemento, en un mismo margen, entre dos observaciones, dos periodos, dos ejercicios económicos distintos. ¿Qué es lo que nos va a permitir el análisis dinámico? Hacer un análisis de la evolución de cada una de las partidas o márgenes de la empresa. ¿Cómo se calculan los porcentajes horizontales? Por diferencia entre la observación actual y la observación del periodo anterior, dividido
entre la observación del periodo anterior. El 30% de variación, de incremento que se ha producido en las ventas netas está calculado como 1.300 menos 1.000, 300, partido por 1.000, por 100, 30%. ¿De acuerdo? Bien. Gastos variables, pues vemos que del año 1 al 2 se ha producido un incremento del 25% de los gastos variables, del coste de las mercancías vendidas. Si os fijáis, el importe de las ventas, el volumen, la cifra de negocio de la empresa se ha incrementado un 30%, mientras que el coste de las mercancías vendidas únicamente se ha incrementado un 25%. Esto ya es información que podemos obtener a simple vista. Lógicamente, luego habrá que investigar por qué se incrementa el volumen de ventas en una proporción mayor que el importe del coste de las mercancías vendidas, de los gastos variables que están directamente relacionados con el volumen de producción y de unidades producidas y vendidas. Puede tener varias explicaciones. Bien, una asignación más eficiente de los recursos variables, es decir, con la misma cantidad de materias primas he sido capaz de fabricar mayor volumen de producto, o bien simplemente que se ha producido un incremento en el precio del producto que comercializamos, motivo por el cual, sin incrementarse la misma proporción los gastos variables, hemos conseguido incrementar en un mayor importe la cifra de ventas. El incremento del margen bruto es de un 33,33%, se pasa de 600 unidades monetarias en el año 1 a 800 unidades monetarias en el año 2. Los gastos fijos se han incrementado en un 13,33%. El resultado neto de explotación casi se multiplica por 2, se ha incrementado en un 93,33%. Los gastos financieros se han incrementado en un 20% y el resultado antes de impuestos ha sufrido un incremento del 130%. Por tanto, porcentajes horizontales es una herramienta que nos permite analizar de forma muy fácil cuál ha sido la evolución, en este caso la variación interanual que se ha producido en cada una de las partidas, elementos o márgenes integrantes de la cuenta de resultados de una empresa. Rentabilidad económica, ROI. La rentabilidad económica permite evaluar el beneficio generado por el activo de la empresa, por el conjunto de las inversiones realizadas, independientemente de cómo esté financiado, es decir, sin tener en cuenta cuál es la estructura financiera de la empresa. A la rentabilidad económica le da exactamente igual que la estructura del activo se haya obtenido con fondos propios, con financiación ajena o con una mezcla o mix de ambos. La rentabilidad económica se calcula por cociente entre el beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado neto de explotación y el activo total de la empresa, el conjunto de las inversiones. Ya sabemos que el beneficio antes de intereses e impuestos es el resultado neto de explotación y es el resultado derivado de las políticas de gestión de la empresa. Para llegar al resultado neto de explotación únicamente hemos detraído del volumen de ventas, del importe de facturación, aquellos gastos fijos o variables necesarios para el desarrollo de nuestro negocio, de nuestra actividad, sin tener en cuenta los gastos financieros. De ahí que evalúe el beneficio generado por el activo, por la estructura de inversiones de la empresa, sin tener en cuenta cómo esté financiado, sin tener en cuenta el coste de la retribución de la utilización de capitales ajenos, es decir, sin tener en cuenta el resultado financiero de la empresa. La rentabilidad económica puede descomponerse en dos ratios o relaciones por cociente que nos van a permitir analizar cuál es el origen de la rentabilidad del periodo. Si multiplicamos y dividimos por la cuantía de las ventas, acabamos de ver, la rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo total, pues si multiplicamos y dividimos y reagrupamos, como aparece en la diapositiva, podemos obtener beneficio antes de intereses e impuestos entre ventas, que sería un ratio que puede denominarse margen sobre ventas, y ventas entre activo total, que es lo que vamos a denominar la rotación de activo. Pues bien, si analizamos cada uno de ellos, veremos de qué manera puede la empresa mejorar la rentabilidad económica. El margen sobre ventas. El margen sobre ventas relaciona el beneficio obtenido con el volumen de ventas realizadas. El margen sobre ventas no es más que el porcentaje vertical que representa el resultado neto de explotación, es decir, cuántos euros de los que hemos vendido se quedan como resultado neto de explotación. Si obtenemos un 10%, quiere decir que de cada 100 unidades monetarias vendidas, 10 unidades monetarias se quedan como resultado neto de explotación.
las otras 90 unidades monetarias, el otro 90% estaría destinado a cubrir la totalidad de los gastos fijos y variables, de los gastos de explotación. Pues bien, el margen sobre ventas nos da una idea de la eficiencia de la empresa en la asignación de los recursos consumidos, costes y gastos de explotación, costes y gastos fijos y variables relacionados con la actividad de explotación de la empresa. Recursos consumidos para la generación del volumen de ventas del periodo. Por tanto, nos da una idea de la eficiencia en la asignación de los recursos consumidos. Nos da una idea sobre las políticas de gestión de la empresa. ¿Cómo mejoraríamos la rentabilidad? A través del margen sobre ventas. Única forma, reducción de los costes de explotación de la empresa, manteniendo el volumen de ventas constante, vendiendo el mismo número de unidades al mismo precio. La única forma de obtener un mejor beneficio antes de intereses e impuestos, un mejor resultado neto de explotación que nos permita incrementar este margen, es la reducción de los costes derivados del proceso de producción, bien costes variables, bien costes fijos. La rotación de activos, por su parte, indica el volumen de ingresos facturados por cada unidad monetaria invertida en activo, representando una medida de la eficiencia con la que la empresa gestiona sus activos, sus inversiones. Se trata de obtener el mayor volumen de ingresos con la menor inversión posible. Por tanto, ¿cómo mejoraríamos la rentabilidad económica a través del aumento de la rotación? Habrá que incrementar la cifra de negocios. Si mantenemos nuestra estructura de inversiones, el activo total de la empresa constante, la forma de incrementar la rotación de activos va a ser incrementar la cifra de ventas de la empresa. Y para ellos tendremos dos opciones. Bien, incrementar el precio directamente de las unidades que vendemos, lo cual nos va a permitir para un mismo volumen de ventas obtener un mayor importe de cifra de negocios, o bien incrementar el volumen de las ventas, el número de unidades vendidas. La rotación de activos, por tanto, ventas entre activos, nos da una idea de los euros facturados por cada euro invertido en la estructura de inversiones, en la estructura del activo total de la empresa. El análisis de la rotación permite, por tanto, evaluar la productividad y eficiencia de los distintos elementos integrantes del activo de una empresa. Hemos calculado el margen de rotación global en base al activo total. Podemos calcular la rotación del activo no corriente, es decir, cuántos euros vía ventas obtenemos en virtud o en base a los euros invertidos en el activo no corriente, en la estructura de largo plazo del activo de la empresa. Esto nos puede permitir, comparando variables con empresas del mismo sector o con nuestra propia empresa en otros periodos, podemos detectar la existencia de activos fijos improductivos, que tengamos un exceso de capacidad o incluso determinados elementos que tienen un elevado grado de obsolescencia. Lo mismo podríamos hacer en relación con el activo corriente o incluso directamente aplicándolo en relación con alguna partida o elemento concreto del activo corriente. Un ratio, una rotación que es frecuente aplicar en la literatura económico-financiera es la rotación de existencias. La rotación de existencias lo que hace es relacionar por cociente las ventas a precio de coste entre las existencias representadas en el balance, existencias que tenemos en el almacén de la empresa. Esto nos da una idea de cuántas veces, el número de veces que hemos renovado el stock del almacén. Ventas, lógicamente, a precio de coste. Las existencias registradas en el balance de situación de la empresa están valoradas al coste de producción, con lo cual, para que este ratio tenga sentido económico, debemos utilizar las ventas a precio de coste, no el importe de las ventas a precio de mercado, que llevará incluido el margen de beneficio que yo quiero obtener sobre un determinado producto. Debe ser positivo tener una rotación elevada. Es decir, cuantas más veces renovemos nuestro stock de almacén, es decir, cuantas más veces llenemos y vaciemos, por decirlo de forma intuitiva, nuestro almacén de mercancías, mucho mejor. Pero teniendo siempre en cuenta que el tener una rotación elevada tiene un peligro, y es el peligro de ruptura de stock. Es decir, yo voy produciendo, yo tengo muy ajustado el ritmo de producción y el ritmo de venta.
pasado mañana me viene un pedido que no me esperaba y me solicitan un número de productos del que no dispongo y no voy a poder hacer frente a dicha demanda. Con lo cual es positivo que exista una rotación de existencias alta, pero ojo, porque tener una rotación de existencia muy elevada tiene el peligro de ruptura de stock, de no disponer de unidades en el almacén suficientes en caso de que se produzca una demanda de mi producto inesperada. Una rotación lenta, por su parte, va a perjudicar a la rentabilidad. Vamos a ir acumulando unidades producidas en el almacén que no van a ir generando ingreso vía ventas. Pues bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Como ejercicio práctico, se propone que busquéis en la red las cuentas anuales de cualquier gran empresa y analicéis su situación económica. Hagáis un análisis económico en base a la información contenida en la cuenta de resultados. Antes de terminar, quiero comentar que el análisis económico-financiero de la empresa sirve para extraer información y para ver cuál es la salud, cuál es la situación económico-financiera de una entidad. Para extraer esa información se utilizan multitud de herramientas, multitud de ratios, multitud de relaciones entre variables y partidas integrantes de estos documentos o estados que forman parte de las cuentas anuales. No existe una lista cerrada, no existe un número acotado de herramientas que hay que utilizar en el análisis económico-financiero de una empresa. En estas sesiones estamos comentando aquellos ratios o aquellas herramientas que de forma sencilla y de forma muy intuitiva nos van a permitir extraer información general sobre cuál es la situación económico-financiera de la empresa. Ni que decir tiene que en la literatura económico-financiera existen un montón de ratios y un montón de relaciones y de herramientas que no hemos comentado y no vamos a comentar a lo largo de estas sesiones y que siempre que aporten una información interesante para el análisis, una información lógicamente con sentido y significado económico, pueden incorporarse al análisis económico o financiero que vamos a comentar en estas sesiones. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención, un abrazo y hasta pronto.